10 de octubre del 2025. Es una fecha que no olvidaré en la vida. El día que mi hijo Marc volvió a nacer. A Marc le habían operado en Barcelona de una cardiopatía congénita. Tras volver a Mallorca, comenzamos a ir a cardiología de Son Espases a las revisiones. El 10 de octubre le tocaba revisión. Todo correcto. Nos volvíamos a casa. Pero en el parking yo le notaba nervioso. Su respiración no era normal. Algo no iba bien. Y así fue. Marc entró en parada cardiorrespiratoria. Nos fuimos directos a urgencias y allí nos encontramos con Joan Miquel y Mateo, los salvadores de Marc. Durante 57 minutos estuvieron reanimando a mi hijo. 57 eternos minutos, hasta que lograron estabilizarlo. Todos se volcaron con Marc, la gente de urgencias, de UCI, pero ahí no acabó todo. Me dijeron que era necesario trasladar a Marc urgentemente a Vall d'Hebron, así que prepararon la ambulancia de transporte pediátrico urgente. Yo pude subirme con mi hijo y nos fuimos directamente al aeropuerto. Allí nos esperaba el avión ambulancia. Por suerte, pude viajar con Marc. Joan Miquel y Mateo no se separaron de nosotros. Eso me tranquilizaba. Al llegar a Vall d'Hebron, ingresaron a Marc en la UCI. Joan Miquel entró con él. Cada hora salía y me informaba del estado de mi hijo. Nunca olvidaré el trato que me dieron. Con empatía, con calma y con sinceridad me iban informando de todo. Fue brutal. Mi hijo Marc, que es un campeón, superó ese episodio. Ahora convive con un desfibrilador interno y sigue yendo a sus revisiones en Son Espases. Hoy hemos tenido consulta y he querido aprovechar para saludar a los salvadores de Marc. He pensat molt en vosaltres i no sé, no se m'ocorre com donar-vos les gràcies, tant de part meva com de son pare, de tots. Com vareu dir tot com estava la cosa realista, però sempre en paraules que poguessin trobar un consol. Crec, ja no te va bé, t'han de fer cas. Ese día, el 10 de octubre, se olvidaron del reloj, de los turnos, de sus familias y se volcaron con la mía. Les estaré eternamente agradecida.